buenos días. Bienvenidos en el viernes a este su espacio Perspectivas. Qué bien que pueda finalizar una semana de labores y siempre informándose y acompañándose del Canal 33. Para un servidor es un gusto poder acompañarlos nuevamente. Hoy vamos a conversar de la ley de asocio público-privado, que en los últimos días se ha escuchado un poco más de todo lo que se había venido abordando de este tema que se ha manejado como un incentivo para la dinamización de la economía de nuestro país. También vamos a hablar del trabajo que realiza la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa para investigar el contrato de la CEL con la empresa Enel. Y para ello me hago acompañar de dos diputados. Me refiero al diputado de Cambio Democrático, Douglas Avilés, que está con nosotros esta mañana. Diputado, bienvenido, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Saludos a Edwin y a la audiencia. También, como lo adelantaban, está con nosotros el diputado del Partido Arena, el diputado Edwin Zamora. Bienvenido, qué gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Samuel. Qué gusto estar contigo acá. Buenos días, amigos televidentes. Un gusto estar con ustedes. Vamos a abrir también, vamos a abrir también la posibilidad para que usted también pueda comentar y ser parte de este espacio. Eso hace y enriquece también esta discusión y por eso le dejo abierta la invitación. Está en la pantalla el correo electrónico perspectivas@canal33.tv y la cuenta de Twitter es @perspectivas33 para que ahí nos deje las preguntas o los comentarios del tema o de los temas que vamos a abordar esta mañana. El pasado 1 de mayo, en medio de una concentración, el vicepresidente de la República hacía algunos señalamientos referente a esta ley que está en discusión al interior del seno de la Asamblea Legislativa. Dejo para que escuchemos y veamos también las declaraciones que daba después, aclarando sobre qué o sobre cuáles puntos habían sido estas objeciones el vicepresidente de la República y candidato del FMLN, Salvador Sánchez Serén. Entonces, por lo tanto, consideramos que hay aspectos que tienen que ver con ciertos mecanismos de privatización. Nosotros nos hemos opuesto totalmente a los mecanismos de privatización de la salud, nos hemos opuesto a los mecanismos de privatización de la educación, porque son responsabilidad del Estado. Otra cosa es que se pueda trabajar en armonía con el sector privado. Pero también nosotros le apostamos al asocio público-privado. La empresa Alba Petróleo es un ejemplo de participación de municipalidades que son el Estado con empresa privada. Entonces, nosotros no es que estemos en contra, no es oponerse a la figura del asocio público-privado que se lleva adelante en muchos países. Lo que nosotros estamos vigilantes es que se garantice que esa ley después no vaya a tener problemas constitucionales y no se pueda aplicar porque viola la Constitución. Aspectos que tienen que ver con la privatización es uno de los principales o una de las principales objeciones que hacían. Y por el contrario, dijo también que la fracción del FMLN está preparando también una nueva propuesta de ley para los asocios público-privados. Sobre esto me gustaría primero escuchar de parte de ambos las valoraciones que hacen referente a las declaraciones que hacía el vicepresidente de la República. Y si le parece, diputado Avilés, empezamos con usted. Sí, quizás comenzar diciendo que cada instituto político tiene el legítimo derecho de establecer una posición respecto a cualquier proyecto de ley. En este caso, digamos, es mucho más emblemático porque se trata de un candidato a la presidencia de la República. Y cualquier opinión que dé un candidato genera una caja de resonancia, eso es inevitable, ¿verdad? Es parte del contexto que vivimos. Ahora, yendo al fondo, en realidad yo he escuchado algunas valoraciones que se citan como parte de la posición del candidato del Frente, que no sé si serán exactas porque no he tenido la oportunidad de escuchar todo su discurso en el momento en que habló de este tema, pero que aluden al hecho de que parte de la resistencia al asocio público-privado sería que se estaría induciendo a la privatización de servicios de salud, educación, etcétera.
y que esto le haría un tremendo daño al país porque ya hay experiencias pasadas que demuestran que las consecuencias han sido bastante desastrosas, al menos es un poco la valoración. Pero el asunto es que el proyecto del asocio público-privado, aquí tengo yo una copia que fue presentada a la Asamblea Legislativa y es la que tenemos en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto, establece muy claramente en el artículo 3 algo que me permito mencionar porque es relevante. Dice, se excluye del ámbito de esta ley los proyectos en los sectores de salud, seguridad social, seguridad pública y educación formal en los términos de la Ley General de Educación, en este último. Entonces, eso significa, creo que está clarísimo, pero eso significa que bajo ningún punto de vista los asocios están abarcando estas áreas primarias de atención. Y por lo tanto, digamos, ahí estaría descartado ese temor si es que en algún momento se ha mencionado, porque reitero, no lo he podido escuchar exactamente. En todo caso, nosotros hemos estado sosteniendo que el país vive un momento difícil, como nunca antes. La inversión extranjera y la inversión local, sobre todo privada, ha caído tremendamente a niveles bastante bajos, producto de la crisis económica mundial, y que por lo tanto no tenemos a un grupo de inversionistas haciendo fila para entrar a El Salvador a invertir. Eso nos debe llevar a la conclusión de que entonces cualquier inversión, por pequeña que sea, siempre que sea legítima, legal, y le deje un rédito a El Salvador, hay que alentarla, es decir, hay que generar las condiciones para que pueda ingresar porque la necesitamos en momentos en que también los índices de desempleo son tremendamente altos. No somos el único país, España reportaba un 27% de tasa de desempleo recientemente, pero si eso tiene España, ¿cómo está El Salvador? Entonces, frente a estas circunstancias, nosotros creemos que si hay observaciones a la ley de asocios, se deben de corregir y pasar la página. ¿Qué es pasar la página? Entrar a la metodología que posibilite que sea conocida por el plenario y aprobar este instrumento. Creo que ese es el camino. Diputado Zamora, con lo que leía el diputado Avilés anteriormente, ¿cómo entendería entonces la postura del vicepresidente de la República referente a este documento que fue presentado por el mismo Ejecutivo? Sí. Yo creo que primero quisiera reforzar los comentarios que hizo el diputado Avilés sobre la situación de nuestro país. Es importante que todos los salvadoreños estemos claros la delicada situación en que se encuentra El Salvador. Primero, la situación fiscal. La recaudación del fisco no alcanza ni para pagar el gasto corriente, mucho menos va a alcanzar para hacer proyectos de gran envergadura que tanto necesita nuestra nación. Tenemos déficits en muchísimas áreas. Necesitamos trabajar en mejores carreteras, necesitamos mejores hospitales, necesitamos aeropuertos. Acabamos de hacer un viaje con la Comisión Financiera a ver temas de fondos de inversión. Estuvimos en aeropuertos en otros países y realmente nuestro aeropuerto se ha quedado atrás. Y no se puede potenciar el desarrollo de El Salvador si no se hacen esas inversiones urgentemente. Debemos de liberar los fondos del Estado para temas de salud, temas de educación, que son tan importantes. Y para eso necesitamos hacer algo creativo. La verdad, yendo concretamente a su pregunta, Samuel, yo no entendí lo que dijo el vicepresidente, porque por un lado dice que no está de acuerdo con el asocio público-privado y por otro lado dice que son necesarios los asocios público-privados. Entonces realmente a mí no me quedó claro. Entiendo lo que logré capturar y lo que he logrado leer es su preocupación al tema que se privatice la salud, la educación y los centros penales. Pero como el diputado Avilés dijo, la ley está explícitamente clara en excluir esos temas. Entonces, yo no entiendo verdaderamente la preocupación del vicepresidente. Creo que es importante que quizás sus asesores le informen bien cómo está la ley para asegurarnos, o quizás le he entendido mal, pero hoy por hoy la preocupación que él expresó parecería estar atendida en el proyecto de ley.
Lo que también, yo sí quisiera hacer una reflexión aprovechando con el pueblo salvadoreño. Aquí se ha dado por satanizar la palabra privatizar. Y yo creo que debemos de diferenciar privatizaciones de privatizaciones. Una privatización con componendas, con arreglos, con beneficios oscuros para los que reciben, para el privado que recibe ese negocio, a perjuicio del pueblo salvadoreño, es condenable. Eso jamás lo debemos de permitir, ni como políticos ni como ciudadanos. Debemos de cuidarnos de que no vaya a suceder algo de esa naturaleza. Pero el hecho que el sector privado asuma alguna de las tareas de servicios públicos mediante un contrato con un plazo definido y con condiciones claras, bajo un ambiente competitivo, eso no es malo para el pueblo salvadoreño. ¿Qué ejemplo citaría de esa parte en la que los privados toman el control de algunos bienes para poder administrarlos y han sido de éxito? Sí, bueno, en muchas partes del mundo, por ejemplo, se concesiona los aeropuertos. Es un ejemplo sencillo. O se concesiona los puertos, como nuestro famoso puerto de la Unión. Estamos ahí que el Estado gastó 150 millones de dólares por un proyecto que está enterrado para efectos prácticos, y lo único que el beneficio que estamos haciendo es pagando todos los meses la cuota de ese proyecto. Si nosotros usamos a privados que conocen de cómo administrar puertos, porque hay muchas empresas en el mundo que conocen cómo administrar puertos, y hubiésemos comenzado con diseñar el puerto adecuadamente, analizar todo el proyecto, y ahí nos hubiéramos embarcado con una concesión de un tiempo limitado en un ambiente competitivo, no porque es mi compadre, se lo voy a dar, sino que vamos a crear unas bases claras, transparentes, competitivas, y eso le trae beneficio al país. Un buen aeropuerto le trae mucho beneficio al país, un buen puerto trae todo el tráfico, todo el comercio para el país, y eso genera empleo. Y eso es lo que necesitamos, que se genere empleo para los salvadoreños. Diputado Avilés, esta ley o este anteproyecto que se ha presentado a la Asamblea Legislativa es o va en sintonía de ese beneficio para dinamizar la economía, y que el hecho de que se incluyan a los privados pueda traer una mayor atención a los bienes en los que se incluye. Mira, yo creo que sí. Yo creo que la finalidad que persigue un proyecto como este es importante para el país. Lo repito una vez más porque esto me parece central en la discusión. El Salvador, al igual que la mayor parte de países de Centroamérica, exceptuando por supuesto Panamá, se encuentra en una difícil situación en lo relacionado a la inversión pública y privada. Y cualquier instrumento que estimule la inversión debe ser bien visto. Aquello que deba ser corregido debe corregirse, pero no nos podemos dar el lujo de imposibilitar hacer uso de estas herramientas que podrían en gran sentido estimular la inversión. Yo coincido con Edwin en el ejemplo. Creo que es un buen ejemplo de, por ejemplo, a dónde se podría invertir a través de un asocio público-privado. Quiero mencionar, por el ejemplo que tú pusiste, cierta preocupación en trabajadores del Aeropuerto Internacional de El Salvador, producto de esta modernización que se olfatea en el horizonte. Pero es que esto es también lo interesante del proyecto de ley que estamos estudiando. El proyecto de ley que estamos estudiando tiene un artículo 9 titulado Derecho de los Trabajadores, y dice: la aplicación de la presente ley no implicará el debilitamiento o reducción de la protección contemplada en los tratados y convenios internacionales y la legislación laboral vigente. En consecuencia, el Estado no podrá dejar sin efecto dichas normativas como una manera de incentivar la inversión en negocios públicos privados. Y continúa otro desarrollo. ¿Pero qué está diciendo esto? Que está diciendo que claramente se está enviando un mensaje de certidumbre a los trabajadores, en el sentido de que están protegidos. Y ese balance me parece sumamente positivo. Pero hay otro elemento que tienes que considerar.
Y si le parece, si le parece, lo hacemos al regresar de la pausa comercial para no cortarlo. Me está pidiendo la producción un corte para nuestros patrocinadores. Amigos televidentes, no les cambie, siga con nosotros. Estamos hablando del tema de la ley de los asocios público-privados. Si tiene comentarios, hágalos llegar al correo electrónico o a la cuenta de Twitter. Volvemos.